Hola gente, ¿qué tal? Hoy vamos a conversar sobre el contrato de compraventa inmobiliaria, algunos aspectos importantes que debemos siempre tomar en cuenta. Jorge, la primera pregunta sería, ¿qué información debe tener un contrato de compraventa? A ver, para el contrato de compraventa tienes que trasladar lo que ya previamente has conversado, pero de todas maneras hay partes esenciales, una estructura que debe respetarse, ¿de acuerdo? Ahora, dentro de eso tú puedes explayarte en función a lo que has conversado y lo que has coordinado. Básicamente, primero, identificación de las partes. Es importante saber con quién se está negociando y que esa persona con la que se ha negociado también sea la responsable en la firma del contrato, ¿no? Aunque esto es relativo también, porque puedes, por ejemplo, negociar todo con un hermano, establecer las condiciones y quien suscribe es el otro. De repente lo ha estado ayudando en la negociación. Pero lo importante es que las partes que está contratado estén debidamente identificadas, ¿no? Básicamente que sea el propietario, para empezar. Identificar si tiene poderes, si está actuando por otra persona y va a ser a través de un poder, los alcances de ese poder, que esté facultado para representar a la persona en la operación que estás realizando. La identificación del inmueble también es muy importante, ¿de acuerdo? Tiene que haber coincidencia entre lo que estás plasmando en el contrato con lo que estás encontrando en la partida registral y también la información municipal. Puede haber ciertas diferencias, pero si es que lo especificas adecuadamente el contrato. Por ejemplo, nosotros usamos una fórmula común que se deja constancia de que la dirección municipal es tal, ¿no? Entonces, si no es un cambio sustancial, lo pueden pasar en notaría y en registros públicos. ¿De acuerdo? Adicionalmente, las condiciones, por ejemplo, el precio. Es muy importante definir el precio y la forma de pago, tanto a la firma en la minuta, tanto a la firma en la escritura, en cuanto cheques a nombre de qué personas, que deberían ser también los titulares. Establecer también el plazo, en cuánto tiempo se va a terminar de cerrar toda la operación, ¿no? De cuánto puede pasar entre minuta y escritura pública. ¿Qué pasa también en cuanto a la entrega del inmueble? ¿En qué condiciones? ¿Va a ser a la firma en la escritura se entregan las llaves? Ojo que también tienes que tomar en cuenta, puedes establecer en el contrato, pero si no, también puedes verificarlo antes de la firma de la escritura, hacer una inspección física del inmueble, ¿no? Y si tú eres el propietario, dejar que esto se realice para tranquilidad de ambas partes, ¿no? Entonces llegan 1 o 2 días previos, ves que todo el inmueble está desocupado y tienes la tranquilidad como comprador, o tú como vendedor, en un acto de buena fe, ¿no? Dejas claro de que el inmueble está desocupado y listo para ser entregado. Por lo tanto, la otra persona no tendría ninguna objeción para firmar la escritura pública. Muy importante, la moneda también, ¿no? Sobre todo en estas coyunturas que estamos viendo, ¿no? En cuanto al establecemos precio y vemos que el tipo de cambio de repente sube o baja. Hemos tenido una operación en la que, ante los resultados de una primera vuelta, una de las partes quiso que la moneda se cambie porque vio que el tipo de cambio varió. Entonces, si ya lo tienes claramente establecido, ya te has anticipado de que ante esa volatilidad tú no vas a cambiar tu decisión. ¿Qué pasa también en caso de incumplimiento? Es muy importante dejar definido eso en el contrato. ¿A cuánto tiempo después de la firma en la minuta, por ejemplo, se va a dar la escritura? Y si no pasa, ¿se considera ya incumplimiento o no? ¿Y qué va a pasar en esos casos? Es muy importante que lo dejes establecido. Sí, bueno, por eso sí costumbre se puede dar, la norma de manera general establece una cosa, pero tú debes definirlo en el contrato, es mucho mejor. Eso te va a ahorrar tiempo, te va a ahorrar también mucha fricción. ¿Qué va a pasar con otros gastos? Los gastos notariales y registrales, ¿quién lo va a asumir? Generalmente lo asume el comprador, pero también puede negociarse distinto porque no está en dispositivo legal, ¿no? Se acuerda entre las partes. Los impuestos sí están definidos. Hay personas que piensan que pueden negociar respecto a los impuestos. No, ya, entonces el comprador que asuma el impuesto a la renta. No es así. El impuesto a la renta tiene una definición legal y conceptual también. Entonces no puedes pactar en distinto. Puedes incorporar para que no te impacte financieramente a ti como vendedor. Puedes modificar el precio. Pero la responsabilidad de pagar el impuesto es tuya como vendedor y del comprador y del cabal, ¿no? Entonces, maneja el precio para que eso, para que se pueda, absorber ese impacto financiero, pero la obligación de quien lo paga no tiene que ser diferente a lo que establece la norma. Estas serían básicamente las principales que se hacen. También puedes establecer qué va a pasar en caso de discrepancia, ¿no? En caso de que se establezca una litis. Y bueno, básicamente eso, ¿no? Serían las partes generales de un contrato que debes prestarle bastante atención. David,
¿Cuándo debe firmarse el contrato de compraventa? Ok, el contrato debe firmarse cuando ya se revisó la situación física, legal y registrada del inmueble. Ahora, estamos hablando, voy a responderte en cuanto a un inmueble de segundo uso. Recuerda que también hay otro tipo de escenarios, y sobre todo de un inmueble que se va posteriormente, después del contrato, que vendría a ser una minuta, se va a inscribir o se va a elevar a escritura pública y luego a registros públicos, que normalmente son el tipo de propiedades que intermediamos. Eso no quiere decir que una compra-venta no pueda quedarse en un contrato, pero ya eso lo hemos visto en otros temas. Entonces, revisar la situación física del inmueble, visitarlo. Nosotros sugerimos de la mañana, por la tarde. Hay veces que el inmueble está ocupado y eso tal vez no te permite ver bien. Entonces, si tú ya firmaste el contrato y luego se inscribe y todo eso, luego alguna observación previa, se supone que eso tú lo revisaste antes. Respecto a la parte física. Respecto a la parte legal, lo que bien has mencionado, el tema de la titularidad, alguna carga, alguna hipoteca, y se sugiere que se revise por un especialista. Si es un agente que conoce estos temas, normalmente la gente, como en Viaris, nosotros tenemos un área legal. Si bien es cierto, yo como agente conozco y puedo revisar una partida registral, pero por supuesto es responsabilidad del abogado, ¿no? Entonces, revisar esto, ¿por qué? Porque muchas veces tú revisas, la copia literal, ¿no? HRPU, ya, listo, ya está todo bien, pero tiene una hipoteca, de repente esa hipoteca, normalmente las hipotecas se pueden levantar, pero es una hipoteca sábana, es una hipoteca que incluye otro inmueble, es una segunda hipoteca. Entonces son escenarios que ya hemos visto, que se puede subsanar, sí, pero si tu contrato tiene un plazo, entonces es mejor revisarlo previamente. Y respecto a este tema, casos que nos han pasado, de repente alguna discrepancia entre la copia literal y el HR y el PU, y de repente dices, no, pero lo firmamos, y luego lo vas corrigiendo. Pero para que te actualicen la numeración, por ejemplo, te piden una declaratoria de fábrica. Y esa declaratoria de fábrica tiene que ver con algún vecino o con algún documento que no lo tengas. Entonces, ¿para qué complicarte, no? Entonces, primero sugerimos la parte física, que visites el inmueble. Ahora, otra cosa importante, a veces el cliente, por querer ver bien, no quiere tomarse su tiempo y de repente lo que hacemos los agentes inmobiliarios es ayudarlos a tomar la decisión. Entonces, si ya viste que está todo correcto, pues da el paso y firma el documento. Estamos hablando de una minuta, que vendría a ser el contrato de compra-venta, su posterior inscripción y la elevación o su posterior elevación a escritura pública e inscripción en el registro. Entonces, eso, la parte física y la parte legal del inmueble, que sea revisada por un especialista para que luego no traiga sorpresa. David, ¿qué cláusula nos puede proteger en caso de incumplimiento de parte del cocontratante? Ya, la cláusula para estos incumplimientos es la cláusula penal o la cláusula resolutoria. Y esto es importante que se tenga en cuenta. Nosotros siempre sugerimos que en las minutas, en nuestros contratos, siempre hay una cláusula resolutoria expresa, porque tú no sabes lo que pueda pasar. Tú firmaste el día 1, ¿no? Y dijiste que obviamente siempre hay voluntad de partes, hay buena fe, y que todo se vaya a resolver en 20, 25 días. Pero puede darse alguna contingencia y esto se alargue. Entonces, ya nos ha pasado un caso de una propiedad que se quiso vender y quiso venir al área de intermediación, pero terminó pasando primero por el área legal. ¿Por qué? Porque anteriormente había una compra-venta que se había quedado ahí. Es decir, se hizo la minuta, pero no se puso una cláusula resolutoria. Por X motivos no se pudo llegar a la firma de la escritura, es decir, después de la minuta se va a la escritura, entonces te quedas con una minuta, con un inmueble vendido, y que nunca se elevó a escritura ni tampoco se inscribió, ¿no? Entonces, por eso es el tema de la cláusula resolutoria, siempre un plazo prudente. Y la cláusula penal, pues en este caso puede ser de repente un porcentaje del adelanto que has dado, ¿no? De repente has dado un 20% y es un porcentaje de ese monto. ¿Por qué? Porque si no, no hay ninguna consecuencia, ¿no? O sea, yo te firmé, pero ¿sabes qué? No sé, pues cambié de parecer y ya, desisto, ¿no? O sea, y ya ha pasado, o sea, claro. Sí. Nosotros hablamos en base a la experiencia. Entonces, si a nosotros, que vemos regularmente procesos de intermediación, vemos este tipo de casos, y nuevamente, nosotros entendemos que siempre se actúa de buena fe, pero la buena fe no quiere decir que no pueda pasar alguna contingencia. Entonces, cláusula penal. Regularmente nosotros ponemos un porcentaje para que la otra parte, por ejemplo, qué sé yo, el vendedor se compromete a comprar, pero luego le viene una mejor oferta. Oye, pero ya quedaste conmigo, o sea, desisto y ahí queda. O de repente el comprador le gustó su departamento por emoción, quiso firmar, pero luego 2-3 días después vio otro departamento que le gustó y ya no quiere vender contigo, ya no quiere comprar contigo. Entonces, para ese tipo de casos, una cláusula penal, que es precisamente una penalidad del monto que ha dado,
Y siempre la cláusula resolutoria, ¿no? De una fecha prudente para que, si en caso no se dé, pues el contrato quede sin efecto. Claro, efectivamente. Es importante saber que si bien el Código Civil, ¿no? Las normas establecen un marco general, que si tú no lo pones en el contrato, aplica esto de manera supletoria. Es importante definirlo porque simplifica las cosas, ¿no? Por ejemplo, si pasado determinado tiempo no se llega a suscribir la escritura pública, entonces el contrato se resuelve y se establece claramente eso. Ahora, los supuestos pueden ser 1000, o sea, en la realidad pueden pasar 1000 situaciones, pero si tú pones una cláusula, te protege de alguna manera que abarque la mayoría de escenarios, porque la realidad es muy rica, tú no te puedes anticipar a todo lo que puede pasar, pero si pones una cláusula que te ayude a anticiparte a la mayoría de esos escenarios, te va a ayudar bastante. Me has hecho acordar ese caso en el que efectivamente nos buscaron para hacer una compraventa y nosotros nos enteramos de que había una minuta previa. ¿Por qué? Porque vemos que había habido un bloqueo. Entonces el bloqueo se hace con la minuta y ya una minuta, según hemos hablado y ya lo hemos compartido en diferentes videos, ya la minuta es en realidad una transferencia de la propiedad, ¿no? Que todavía no se le ve escritura, que todavía no es escrito, es otra cosa, pero ya esa minuta en realidad ya está dejando constancia de una transferencia. Ahora, si tú no la resuelves, eso queda ahí, ¿no? Entonces, como que ya lo vendiste y lo venderías de nuevo. No, primero tienes que resolver el contrato previo. Y si no están las partes, porque puede pasar, se fue de viaje, falleció, en situaciones no va a haber quien inmediatamente pueda suscribir esa adenda o esa cláusula resolutoria, ¿no? Una adenda que resuelva el contrato. Entonces, y te vas a complicar por no haberlo recogido primero en el contrato original. Entonces es importante lo que dices y la verdad es que te va a ahorrar muchos problemas. Sí, y agregando ahí para quienes recojan esta información y estén en algún proceso, sea de compra o de venta, porque tal vez hay una persona que tiene un inmueble y cree que ellos lo pueden vender por su cuenta, pero más pasa con el comprador, ¿no? Aquí en Perú no está muy regulado de que el comprador pueda ir y comprar solo su propiedad, y está bien, pero siempre sugerimos que se asesoren de un especialista en inmuebles. ¿Y por qué menciono esto? Porque por lo que estabas comentando, a veces en usos y costumbres la redacción de la minuta va de cargo por el comprador. Y a veces el comprador dice, no, sí, yo tengo mi abogado, ¿no? Yo tengo mi abogado. Ok, ¿tu abogado es especialista en inmuebles o es un abogado de familia, ¿no? No sé, que es un abogado que tiene otra especialidad. Especialidad. Tú eres abogado, entonces tú conoces el derecho seguramente en otras ramas, pero de una manera, no sé si el término es básico, pero tú eres especialista en derecho inmobiliario. Entonces, ya nos ha pasado también que a veces redactan unas minutas. ¿Y por qué menciono este tema respecto a las cláusulas? Porque uno ve las cláusulas y dice, oye, este es un acuerdo de partes, pero esta cláusula que tú estás poniendo acá da todo para tu comprador, y el vendedor va a querer todo para el vendedor, entonces no tiene mucho sentido eso, ¿no? Sí, efectivamente, y pasa también por el tema de la familiaridad. O sea, yo puedo leer la norma, puedo ver algunos pronunciamientos del Tribunal Registral o de la Corte Suprema, no sé, ¿no? Y puedo conocer ese tema, ¿verdad? Los conceptos, las normas, los fallos de estos tribunales. Pero otra cosa es estar en el día a día, ¿no? Esa sensibilidad que tienes, esa cercanía, esa familiaridad con la terminología, con los usos y costumbres, cómo actúan las notarías. O sea, es diferente, ¿no? Y la normalización de los riesgos. O sea, no para que bajes la guardia, sino para que sepas de que, oye, este tipo de riesgos que se da, ¿no? De que uno pone una parte del dinero y te da una minuta, es parte de lo que se da habitualmente. Entonces, si tú quieres establecer otros mecanismos de protección que se salgan de eso, lo que puede generar, como nos ha pasado, es que se desequilibre esta relación contractual, ¿no? Entonces, por eso es que ideal si acuden a nosotros y nosotros podemos apoyarlos, pero si no, busquen un abogado que sea especialista en la materia. Así es. Y recuerden que en Viaris nosotros tenemos un área de intermediación, nos encargamos de la venta de inmuebles, nos ayudamos a propietarios a vender su inmueble, pero también tenemos un área legal. Tal vez tú estás comprando y tienes dudas respecto a tu minuta, o de repente no conoces a un abogado inmobiliario y dices, ¿y ahora cómo redacto una minuta? ¿Cómo sé que estoy cuidando mis intereses? Contáctanos, escríbenos a los comentarios, a nuestra web, que gustosos te vamos a redactar tu minuta.
Así es. Así es, amigos. Bueno, esos eran algunos puntos, algunas consideraciones que queríamos compartirles respecto al contrato de compraventa inmobiliario. Ya saben que nos pueden contactar, pueden sugerirnos temas, pueden pedirnos que profundicemos en algún punto y nosotros gustosos de poder compartir contenido. No olviden revisar nuestras redes sociales, nuestra página web www.viaris.com y ya nos estamos viendo en un próximo video. Nos vemos. Chao. Chao.